Otro tema, hoy llamaban bien temprano a conferencia de prensa para hablar del avance en la investigación del homicidio del colega periodista Pablo Medina. Daban una conferencia de prensa hablando de elementos que conectan al caso Medina con otros asesinatos que se cometieron en la zona del departamento de Canindeyú. Nuestra compañera Jazmín García estuvo en el lugar de la conferencia y nos comenta los detalles. ¿Qué tal, Jazmín? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto, Pati, teleaudiencia. Efectivamente, si bien este estudio no arroja mayores novedades en cuanto al caso de Pablo Medina en sí, sí nos ayuda a dimensionar lo que era el poderío del clan Medina Márquez en la zona de Pejú y Villa de Gatumí, ya que habrían estado vinculados a 4 asesinatos solamente en el año 2014. Y esto porque existe un sistema llamado IBIS que estudia las vainillas percutidas y también las balas, analizando sus características, y esto permite hacer un estudio comparativo entre ellas. Esto ¿qué arrojó? Que las mismas armas que fueron utilizadas en el asesinato de Pablo Medina y su asistente Antonia Almada también estuvieron vinculadas a estos otros asesinatos. Algo que se manejaba como información, Jazmín, pero sí, ahora hay una prueba pericial que confirma esto que se decía a través de los medios, de que efectivamente había un vínculo de la familia Acosta Márquez con otros homicidios, y el último en este caso sería el del periodista Pablo Medina. Así es, recordemos que en la escena del crimen de Pablo Medina se encontraron, por ejemplo, vainillas de calibre 12. Estas vainillas coinciden en características con las también encontradas en el asesinato del ex intendente de Pejú, Julián Núñez Benítez, ocurrido el 1 de agosto del 2014, y a su vez coinciden ambas con las encontradas en el crimen de Marcilicio de Souza, efectivo de la policía brasileña, quien se encontraba de civil en nuestro país, y que bueno, de esta forma también entonces está vinculada esta muerte al clan Medina Márquez. Por otro lado, también en la escena del asesinato de Pablo Medina se encontraron vainillas percutidas de calibre 9 milímetros, que coinciden en características con la del asesinato del capataz de estancia Teodoro González Domínguez, ocurrido el 29 de agosto del 2014. Entonces, todos estos elementos llevan a los investigadores a dimensionar el poderío del clan Medina, en el sentido de que aparentemente cualquiera que se interpusiera en su camino y en sus intereses terminaba pagando con la muerte. Esto es lo que nos mencionaba al respecto el comisario Gilberto Fleitas, jefe de investigación de delitos de la Policía Nacional. Están involucradas como actores materiales los hermanos y parientes de la familia Acosta de la localidad de Pejú. En ese sentido, están correlacionadas la muerte del señor Pablo Medina a través de las evidencias, a través de las vainillas levantadas en el lugar de los hechos, con el homicidio doloso que fuera víctima el exintendente, el señor Núñez, en el mes de agosto del año pasado, y por otro lado también el homicidio que fuera víctima, en este caso, un policía civil de Brasil de nombre Marcílio de Souza, que ocurriera en febrero del año pasado también. Por otro lado también se han levantado algunas evidencias de calibre 9 milímetros que también fueron utilizados tanto en el caso de Pablo Medina como también en la muerte del señor Teodoro González Domínguez, que ocurriera también el 29 de agosto del año 2014 en la localidad de Pejú. Con esto estamos prácticamente cerrando que técnicamente están vinculadas, están correlacionadas entre sí 4 causas de homicidio doloso por encargo que han ocurrido en el año 2014 en la localidad de Pejú y Villa de Gatumí, y donde están involucrados tanto Wilson Acosta Márquez, Flavio Acosta Riveros, Gustavo Acosta, y ustedes ya tienen conocimiento de como hipótesis policial y fiscal, la autoría intelectual del señor exintendente de Pejú, Vilmar Acosta Márquez. Y bueno, y por supuesto se habla también del apoyo que habría tenido la familia Acosta Márquez, en el sentido de contar con contactos tanto en la Policía Nacional, en la justicia a nivel local, en la zona de Pejú, también abarcando un poco Villa Gatimí. Y bueno, ya lo que todos sabemos, se encuentra prófugo de la justicia hasta estos momentos. Ahora sí, insistió seguramente a los miembros de la Policía Nacional y también de la Fiscalía que estuvieron presentes, como pudimos ver en imágenes, acerca de la falta de resultados en cuanto a la detención
de Así Neneco es. Vilmar Acosta. ¿Qué dijeron? O sea, ¿cuál es el impedimento? Porque se habló de un trabajo en conjunto con la policía brasileña. Ellos manifiestan como supuesto impedimento que esta familia cuenta con muchos contactos, muchos vínculos, tanto en Paraguay como en el Brasil. Recordemos que ahora prácticamente ya está confirmada la vinculación de la familia con hechos de narcotráfico y se habla de que, por supuesto, tendría un gran apoyo no solamente de este lado de la frontera, sino también del otro lado de la frontera. Ya están trabajando en forma coordinada con también la Policía Federal brasileña y aún así no hay pistas del paradero de Vilmar Neneco Acosta sobre todo. Hablaste de la familia, Jazmín. ¿Existe algún tipo de avance en cuanto o alguna información nueva respecto al hijo de Vilmar Neneco Acosta que estaba siendo una especie de asistente en materia económica? Porque sabemos que está prófuga ya hace varios meses y quizás ya no tiene dinero. Su hijo tuvo que prestar algún tipo de declaración ante la fiscalía. Había personas también que estaban involucradas en esta venta de ganado. Y de momento no trascendió mayor información. Sabemos que sí tuvo que haber prestado declaración, pero de momento no sale a la luz pública nada vinculado a la familia. Hoy el propósito entonces era básicamente sustentar esta vieja hipótesis del dominio que tenía la familia Acosta Márquez y ahora mostrarlo con pruebas periciales. Hay conexión física objetiva de los últimos homicidios que se dieron prácticamente en secuela porque ocurrían en agosto, el de Pablo Medina fue en octubre y tienen como protagonistas a los mismos sicarios. Y estos sicarios son componentes de la familia Acosta Márquez. Y el crimen está prácticamente resuelto, ya está descifrado todo lo que pasó, sin embargo no se sabe todavía quién es la o el padrino político de Vilmar Neneco Acosta. Esa es la gran interrogante que hasta el momento la ciudadanía no obtiene una respuesta por parte de la Fiscalía. Y ojalá que en algún momento de la historia se conozca, ¿no? ¿Quiénes son los protectores realmente de Vilmar Neneco Acosta? Pero de que los hay, los hay. Y claro, y además lo confirman, o sea, dijeron, evidentemente esta gente tiene protección política, no solamente protección política, sino el amparo también de las fuerzas desplegadas en esa zona. Y de la Creo que vos le preguntabas al señor Gilberto si es que ellos pudieron descifrar si había complicidad de efectivos policiales. Por supuesto, porque ellos hablaban de que los crímenes anteriores, si bien había una seria sospecha ya sobre esta familia en cuanto a la autoría moral y material, ellos afirmaban que no encontraban elementos de prueba que se puedan sustentar en un juicio para vincularlos directamente. Entonces yo le consultaba al comisario si esta falta de prueba, falta de elementos, no podría deberse justamente una complicidad de la policía a nivel local, ya que es generalmente la policía local la que realiza ese trabajo de levantamiento de evidencias y bueno, algo se puede ocultar por el camino si es que se quiere justamente ocultar a los autores de un hecho punible. Claro, porque hasta ahora se sabe que los ejecutores de este crimen fueron los miembros de la familia Acosta Márquez. Lo que no se tiene es un elemento objetivo, una prueba contundente que diga que efectivamente el ex intendente fue el que ordenó esta muerte. Claro, y este trabajo, este análisis que se realizó actualmente es lo que termina finalmente vinculando al clan Acosta Márquez como por ejemplo, el crimen del ex intendente de Pejú, que era un secreto a voces, que también Vilmar Neneco Acosta estaba detrás de ese crimen, pero no había ese elemento vinculante. Y que ahora hay. Y que ahora existe. Bueno, muchísimas gracias, Jazmín. Completo el reporte. Una cosa...